Gloria a Dios. Bueno, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes y le agradecemos a Dios porque Él nos vuelve a permitir conectarnos y estar compartiendo la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y gracias a Dios porque dice las escrituras que cada mañana son nuevas sus misericordias y es grande la fidelidad de Dios. ¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado y le dices, es un privilegio recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros? Dale un saludo, yo sé que son familia y ahí tú puedes darle un abrazo, un saludo y dile, hay que estar listos para la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, si ya lo hiciste, vamos a entrar a la palabra hoy en esta tarde. Y algo que Dios quiere ministrar nuestra vida es un versículo que todos nosotros lo sabemos. Y ese versículo se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si ya tienes tu Biblia o allí está en la pantalla, léanlo conmigo. Dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En la versión 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la Biblia nos dice de que el Señor siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, debes de tener la convicción de que Él te escucha. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tienes que tener la convicción de que Dios te escucha. ¿Por qué? Porque si tú lees en San Mateo capítulo 6, capítulo 7, fíjate lo que dice, San Mateo capítulo 7, versículo 7, comenzamos leyendo desde el versículo 7, fíjate lo que dice, San Mateo 7:7, léanlo conmigo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, versículo 8. Versículo 8, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Ahora, pon atención en el versículo 9. Fíjate lo que dice, versículo 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Siguiente. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Siguiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ahí subrayen en su Biblia. ¿Qué dice? Dice aquí, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. En otras palabras, dice de que, dice el versículo 7, el que pide recibe, el que busca halla, más el que dice, más el que toca también se le va a abrir. Y aquí en este versículo, en el versículo 11, la Biblia dice que si ustedes como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes que se esfuerzan para que sus hijos reciban las cosas
que ellos necesitan, en el versículo 11 dice, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Qué te va a dar? Te va a dar cosas buenas. Dígale a la persona que está a tu lado, dile, Dios te va a dar cosas buenas. ¿Se lo dijiste? Ahora, lo que vamos a encontrar o ver, leíamos Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahora, versículo 6 de aquí de Jeremías. Fíjate lo que dice. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Sin embargo, les daré salud. Escuchen bien. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. ¿Qué es lo que Dios dice? Que Él nos va a dar salud y Él nos va a curar. Pero en la versión 60, pon atención en lo que dice ese versículo. Fíjate lo que dice. He aquí, yo les traeré sanidad. ¿Y qué más? Y medicina. Otra vez, he aquí que yo les curaré o les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora, si las escrituras nos están diciendo, ¿qué es lo que Dios nos dice en el versículo 6? En el versículo 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. En otras palabras, está diciendo que Dios, en su amor, en su misericordia, Él no quiere que ninguno de sus hijos tengan enfermedades. Otra vez, Dios no desea, Dios no quiere ver a ninguno de sus hijos que estén padeciendo una enfermedad. Y sobre todo en este tiempo, Dios no quiere que tú tengas una enfermedad en tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios me da en este versículo? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Hay dos palabras ahí. Dice que Él va a traer, uno, sanidad, y número dos, y medicina. Entonces, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Te va a dar sanidad. Y dos, Él te va a dar la medicina para que sanes de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier infección que pudiera tener una persona. Ahora, si Él va a traer sanidad y nos va a dar la medicina, entonces, ¿cuál sería la medicina que Dios quiere proveer para que tú lo puedas tomar y puedas ser sano, para mantenerte sano en tu cuerpo? La respuesta lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Quiero que tú leas tu Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Pon atención lo que dice aquí. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente
lo que te digo. 21. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Otra vez, versículo 21. No pierdas, escucha bien, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Qué está diciendo versículo 21? Dice las escrituras que la palabra tiene que ser escuchada, meditarla, estar guardando la palabra en nuestro corazón. Por eso dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Por qué? Versículo 22. Ellas te dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Te lo voy a leer en la versión 60. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Perdón, estoy leyendo otra versión. Versión 60. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Versículo 22. Porque son vida a los que las hallan. Y la tengo subrayado aquí. Y medicina a todo su cuerpo. Entonces, Jeremías 33:6 dice que el Señor va a traer sanidad y nos va a dar la medicina. Y en la Biblia nos habla de que la palabra de Dios va a traer vida. Y en el versículo 22 dice, porque son vida a los que la hallan, y dice, y medicina a su cuerpo. Dice las escrituras que si tú te quieres mantener totalmente sano, si tú quieres mantener tu cuerpo en todo tiempo en salud, tienes que tener la palabra de Dios y guardarlas en tu corazón. Entre más palabra tú puedas tener en tu corazón, la palabra lo que va a hacer es producir la fe que tú necesitas para no enfermarte, para no estar tomando una enfermedad, porque hay gente que dice que se apropia de la enfermedad y dice, ay, mi enfermedad. Que está diciendo que ya esa enfermedad ya se hizo vida, o ya la persona ya tomó esa mentira y la cree y se apropia y dice, es mi enfermedad. Pero Dios no quiere que ninguno de los hijos de Él estén enfermos. Por eso en las escrituras nos dice, en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, pon mucha atención. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Otra vez, léanlo fuerte, ahí donde tú estás. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Ya no son tuyas. Él en la cruz, dice las escrituras, que Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Y qué más dice? Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones
y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas. Lean conmigo. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Aquí está hablando no en un tiempo futuro. Él ya dice, está hablando de un tiempo pasado. Dice, gracias a sus heridas fuimos. ¿Que en qué tiempo está hablando? Tiempo pasado. Fuimos sanados. Tú ya eres sano. Debes de creerle a la palabra de Dios. La palabra, entre más tú tengas las escrituras y la palabra se haga carne en tu corazón, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué necesito para mantenerme sano? ¿Qué necesito para tomar la promesa que ya Dios tiene para mí? Solamente es que tú tengas la palabra. La palabra es la que va a traer sanidad y la palabra es la que va a ser la medicina para la salud, para la sanidad de tu cuerpo. No tomes ninguna mentira. No tengas miedo. No recibas ninguna palabra que quiera venir a tu mente y a tu corazón. Porque Dios dice que ya proveyó tu sanidad y también ya proveyó la medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Todos los días mantente meditando en la palabra de Dios. Y cuando tú te mantienes meditando, escudriñando, comiendo, disfrutando la palabra de Dios, por eso en el Salmo capítulo 1, versículo 2, versículo 3, fíjate lo que dice. Salmo capítulo 1, versículo 3, versículo 2, vamos a leer desde el versículo 2. ¿Qué dice versículo 2? Sino que en la ley del Señor se deleita. Otra vez, sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. Nuevamente, ahí está en la pantalla. Léanlo conmigo. Sino que en la ley del Señor se deleita, se goza, disfruta la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y día y noche medita en ella. En otras palabras, dice que tú encuentras un deleite en la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a aburrir. La palabra de Dios no va a ser una carga. La palabra de Dios no va a ser algo que produzca consecuencias que traiga una mentira. No, Dios siempre va a decirte que la palabra de Él es verdadera y que no miente. Entonces aquí dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Cuando la iglesia, cuando un hijo de Dios medita día y noche en la palabra, versículo 3, ¿cuál es la respuesta? Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios, cuando tú la meditas, cuando tú te deleitas en la palabra del Señor, dice que Él te está comparando como un árbol. Y dice que es como el árbol
plantado a la orilla de un río. ¿Dónde vas a estar plantado? Cuando tú meditas y disfrutas y te deleitas en la palabra de Dios, dice que tú vas a estar plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, vas a dar fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Y dice, termina diciendo, todo cuanto hace prosperará. Todo, en la versión 60, y todo lo que hagas prosperará. Así dice, todo lo que hace prosperará. Dígale a la persona que está a tu lado, dile, todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú hagas, si estás plantado junto a ese río de agua viva y estás meditando en la palabra día y noche, te estás deleitando en ella, dile, vas a ser como ese árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas va a ser prosperado. Entonces, qué importante es esto. Pero ¿qué necesito para poder tener la sanidad y la medicina? Hay un versículo que tú vas a encontrar en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Fíjate lo que dice. Tito 1:9. No sé si ya lo tengas. Dice, debe de apegarse a la palabra fiel. Otra vez, debe de apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. Otra vez, debe de apegarse. En otras palabras, quiere decir, sigan la enseñanza. Manténganse en la enseñanza. Y dice aquí, deben de apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. ¿Qué está diciendo con esto? Que en este tiempo hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas que te van a decir de esta forma. No, es que es de esta forma. No, es que esta es la enseñanza que debes de seguir. Pero dice aquí la palabra del Señor que Dios, al estar edificando su iglesia con buenos fundamentos, las escrituras dicen que debes de apegarte, de unirte, de estar continuamente allegado a una enseñanza que tú has estado aprendiendo. La enseñanza que Dios me enseña no es para desviarme, no es para traer confusión, porque las escrituras, cuando es inspiradas por el Espíritu Santo siempre te va a decir lo que nace del corazón de Dios. La palabra que el Espíritu Santo te esté hablando a tu corazón siempre va a ser una palabra que sale del mismo corazón de Dios. Ahorita vamos a regresar a este versículo para entender lo que dice las escrituras, porque dice aquí, debe de apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. Está diciendo que el Espíritu Santo nunca se va a equivocar. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 10, fíjate lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Léanlo conmigo. Ahora bien, Dios nos ha ¿qué? Revelado esto. ¿Por medio de quién? Por medio
de su espíritu. Entonces, cuando tú te apegas a la palabra de Dios, es porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos está enseñando o nos está revelando todas las cosas. Y sigue diciendo aquí, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En otras palabras, quiere decir que el Espíritu Santo no habla de él mismo. Él habla de lo que encuentra en el corazón del Padre. Cuando el Espíritu Santo está metiéndose y escudriñando el corazón de Papá Dios, de ahí saca esas verdades, las viene y se las entrega a la iglesia. Y cuando la iglesia tiene esas verdades, la palabra de Dios te estará llevando a apegarte, a acercarte, a creerle lo que dice las Escrituras. ¿Y qué más dice? Examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Qué dice? El Espíritu Santo se mete hasta lo más profundo del corazón de Papá Dios, saca esas verdades y se las entrega a la iglesia. Por eso, la enseñanza que tú estás recibiendo, tú debes de apegarte a ellas. ¿Por qué? Porque ahora si continuamos leyendo versículo 11, fíjate lo que dice. Versículo 11, 2:11. Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce, pon mucha atención, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si estás entendiendo, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, Él nunca se va a equivocar. El Espíritu Santo nunca te va a dar una enseñanza fuera del orden, fuera del conocimiento y de la revelación del corazón de Dios. Siempre te va a hablar del corazón de Dios. Por eso tú debes de apegarte a la palabra del Señor. Ahora volvemos a Tito 1:9. ¿Qué dice Tito 1:9? Que debemos de apegarnos a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina. Otra vez, con la sana doctrina. En otras palabras, te dice, iglesia, mi hermano, mi amigo, familiar, te está diciendo, entre más te apegues a la palabra de Dios, entre más estés comiendo, meditando la palabra del Señor, la palabra de Dios es la que te va a traer sanidad y va a traer la medicina que tú necesitas. Tú puedes mantenerte muy sano entre más tengas verdades de parte de Dios. No creas ni tampoco lo declares. Mi enfermedad. Me va a volver la enfermedad que yo he tenido. No, eso no debes de declararlo, porque tú vas a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 18, en el versículo 21, pon mucha atención, Proverbios 18, 21. ¿Qué dice Proverbios 18, 21? En la lengua hay poder de vida y de
muerte. Otra vez, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Es como tú lo estés declarando. Es como tú estés declarando las palabras. Si tú estás diciendo, es que mi enfermedad, es que es el mismo dolor, la misma enfermedad que mis padres, que mis antepasados tuvieron. Quiere decir lo que dice la palabra de Dios. Dice, has quedado preso con los dichos de tu boca. En Proverbios está diciendo que tú puedes quedar preso con los dichos, con las palabras que tú puedes estar declarando. Si tú declaras, como dice en este versículo, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Es tu responsabilidad. Si tú tienes verdades de Dios en tu corazón, Él te dice que Él te va a traer sanidad y te va a dar la medicina. ¿Cuál es la medicina para tu cuerpo? Entre más palabra, entre más verdades de Dios tú tengas en tu corazón, ya está hecho. Tú serás un hijo de Dios que va a vivir siempre en salud, en sanidad. Y aquí en Tito, capítulo 1, versículo 9, dice que debemos de tener una sana enseñanza, una sana doctrina. Y la palabra sana viene de la palabra de eugiano, viene de la palabra de higiene, higiénico, limpio. ¿Y qué es lo que están pidiendo ahora para no contagiarnos de ningún virus, de ninguna enfermedad? Bueno, que te laves las manos, que tengas higiene. Porque si tú no tienes cuidado de tener higiene en tu casa, de limpiar, de lavarte las manos continuamente, te vas a contagiar. Es lo que dice. Pero es lo mismo dentro de la enseñanza que Dios me dice. ¿Qué es lo que me dice? Tener una sana enseñanza, una sana doctrina, eugiano, y ser higiénico, tener limpieza. La mente y el corazón tienen que mantenerse limpio, puro, limpio y puro. Y tú vas a encontrar en las Escrituras, en el Salmo capítulo, si no me equivoco, Salmo 22:3, dice, ¿quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Si te das cuenta, la Biblia dice, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Eugiano, limpieza, sanidad, sano, una sana doctrina en mi mente y una sana doctrina en mi corazón. Si yo tengo una sana enseñanza, una sana doctrina, dice allí mismo en Tito 1:13, pon mucha atención, versículo 13, Tito 1:13. Y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Ahí está otra palabra, sanos en la fe. Te lo voy a leer en esta versión. Y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, es la misma, a fin de que sean sanos en la fe. Entonces, tienes una sana doctrina, tienes una sana enseñanza, vas a tener una sana fe. Y la fe
¿Qué es la fe? La certeza, lo dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes la fe. Tienes la fe. Estás parado en tierra firme. Estás parado sobre la roca inconmovible. Estás parado en las promesas que Dios te está dando. Ya te está dando la sanidad, pero también te está dando la medicina. ¿Cuál es la medicina? Las escrituras. Medítalas día y noche, y de ahí tú vas a disfrutar grandes promesas, grandes bendiciones que Dios tiene para ti. No solamente en sanidad, pero también en prosperidad. Porque en 3 de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Otra vez la palabra sanidad, salud, sana, para que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay sanidad en tu cuerpo. Hay sanidad sobre tu cuerpo. Hay sanidad también en tus finanzas, porque Dios quiere que tú seas próspero. Yo deseo, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Sanidad, prosperidad y tu alma bien próspera también a través de la palabra. Jesús dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres mantenerte sano? ¿Quieres mantenerte en la prosperidad? ¿Quieres mantenerte muy sano en tu alma? Bueno, las escrituras tienen la respuesta. Come la palabra. Por eso, con este versículo terminamos. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Fíjate lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué me dice aquí? Y aquel verbo. Otra versión dice, y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra, entre más la comas, entre más te deleites en la palabra de Dios y estés alimentando tu espíritu, tu alma con la palabra de Dios se va a hacer carne en tu corazón. Y te vas a parar con muchas verdades que Dios tiene para ti. Deja de declarar cosas que no edifican tu vida. Comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar la palabra. Porque en Romanos, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 8, ¿cómo dice? Cerca de ti está la palabra. Perdón, aquí es capítulo 10, perdón. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Otra vez, léanlo conmigo, porque vamos a terminar leyendo este versículo y vamos a comenzar orando. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde debe de estar la palabra? En tu boca y en tu corazón. Otra vez,
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Tú predicas, tú hablarás de una palabra de fe. Tú vas a estar hablando, declarando palabras de fe. ¿Por qué? Porque tú tomas del corazón de Dios, tú tomas del corazón del Espíritu Santo. La palabra de Dios se hace carne en tu corazón y lo que hay en tu corazón, eso es lo que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si hay abundancia de palabra, es lo que vas a hablar. Eso es lo que vas a declarar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la fe que tú vas a comenzar a hablar a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares. Les vas a decir, no tengan miedo. Dios dice así. Tú vas a hablar la palabra. Y cuando tú estés hablando la palabra va a producir fe en el corazón de la otra persona. Y la otra persona va a creer y también va a tomar su promesa y va a ser sano, va a ser próspero, va a ser bendecido y va a creerle todo lo que Dios está diciéndonos a través de ella, a través de sus escrituras, a través de la palabra. ¿Lo crees? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Cierra tus ojos. Pero en el momento que tú empieces a cerrar tus ojos ahí donde tú estás, haz que tu mente, tu corazón esté recordando promesas de la palabra de Dios. Y cuando en tu mente y en tu corazón empiece a venir la revelación de las escrituras, de ahí vas a comenzar a declararlas. Primero, la palabra de Dios viene como una revelación a tu mente y a tu corazón, y después de ahí empiezas a declararlas. Por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo comience a traer esa revelación, comience a traer del corazón de Dios esas verdades y que te las traiga a tu mente y a tu corazón. Y en el momento que tú comiences a tener unas verdades en tu corazón, comienza a declararlas. Comienza a soltar esas verdades. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Y te agradezco, Dios, por habernos dejado la palabra por escrito. Gracias porque la palabra trae esas verdades, la revelación, y nos trae la revelación del mismo corazón del Padre. Lo que hace el Espíritu Santo, toma del corazón del Padre esas verdades para traerlas y plantarlas en la mente y en el corazón de todos sus hijos. Padre, si hay alguien que nunca había escuchado la palabra de Dios y él dice o ella dice, es que yo no sé cómo orar, es que yo no sé esas verdades que me están diciendo que debo de tener en mi mente y en mi corazón. Papá Dios, yo te pido que el Espíritu Santo, que es la persona más hermosa, la persona más amable, esté ahí al lado de esa persona y que Él comience a interceder por esa persona, por ese hijo tuyo. Por eso dice tu palabra, Dios, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y yo sé que en esta noche, si hay personas que nunca habían escuchado tu palabra o que nunca habían leído la palabra para decir, ahora yo tengo verdades, él no debe de preocuparse. Amigo, hermano, no te preocupes. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón. Y Él está listo para ayudarte porque Él te ama.
y porque Él quiere que tú comiences una relación con Él, con la palabra, para que de ahí en adelante tú comiences a tomar verdades, promesas, y vas a ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita que va a tener fe y va a decir, así dice las Escrituras, y vas a estarlo declarando. Pero ahorita no te preocupes, Él sabe lo que tú necesitas y Él va a estar ministrando tu corazón y Él te va a estar diciendo, no te preocupes, hijo, yo sé lo que tú necesitas y yo voy a interceder por ti. Gracias, Dios. Bendecimos a todos tus hijos que están escuchando la palabra. Espíritu Santo, trae esas verdades, esa revelación de tu palabra al Señor Jesucristo. Tráelo, mételo en su mente y en su corazón, para que ellos comiencen a recordar esas promesas y comiencen a tomar su sanidad. Comiencen a tomar su sanidad. Comiencen a creer que por las llagas de Jesús ya fueron sanados. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos hoy en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ya tenemos la medicina de Dios, que es la palabra. En el nombre de Jesucristo. Tenemos la medicina de Dios, que es la palabra, que vivifica y que es poderosa. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.